Oye, la selección musical de hoy día estuvo a cargo de Muriel Riveros, que por supuesto, ella sabe de tantas canciones buenas. Hoy día van a estar con la Golosa Orquesta, así que quédense después de Comunicarte para que no se pierdan tantas canciones buenas. Y como ella conoce tantas canciones buenas, puso puras canciones buenas en nuestro programa de hoy día para recibir a nuestros invitados y invitadas. Y ahora tenemos panel. Normalmente el panel de libros va el lunes, pero amablemente la Antonia nos permitió hacer un cambio esta semana. Estamos con Antonia Sepúlveda, Pluma de Mujer, en Instagram, y vamos, a propósito del Día de los Patrimonios, sí. La Antonia trajo una selección patrimonial. Sí. Oye, ¿y tú hiciste algo el Día de los Patrimonios? Leí. Ay, no saliste a pasear. Mucha aglomeración. No, sabes que me pasa es que yo soy mala para los grupos masivos de gente. Sí, o sea, es como, para un concierto masivo tengo que hacerme el ánimo y cada vez me cuesta más. Sí, y estos lugares en general yo igual voy. Viste que Biblioteca Nacional, el Bellas Artes, la Cineteca y ahora el Municipal van a ser parte de UNIAC. De Radio UNIAC. Ya. Hay 2 de ellos que ya están con programa, los otros parten en junio. Entonces, como veis, son lugares que yo visito constantemente. A diario, sí, por supuesto. Igual estuvo muy entretenido. Claro, hay mucha aglomeración de gente, filas muy largas de espera de horas, pero siempre se disfrutan estos espacios. Además que el entusiasmo me conmueve. Sí, más de 2 millones de participantes, creo, alrededor del país, calculo más o menos el Ministerio de Cultura, así que la verdad es que a mí me encanta el Día de los Patrimonios, pero claro, como la invitación siempre es a visitar los lugares patrimoniales a diario, siempre hay muchos de los que de hecho habían fila, ponte tú, la Biblioteca Nacional, que está abierto todo el año y gratis, o sea, uno puede ir y ocupar. Claro, pero hay lugares que no puede tener acceso. Claro, por ejemplo, sí, había el Supercasó, ponte tú, el Palacio de Cousiño, que son como más de difícil acceso, esos claramente se entiende que estos días se aprovechen. Pero claro, a propósito del Día de los Patrimonios, yo hice una selección de autoras, como ya hablamos la semana pasada, que a mí me gusta especialmente hablar de mujeres, digamos patrimoniales, un poco olvidadas por la historia, o libros propiamente de historia, como es el caso, el primero que quiero hablar es de Mujeres en la Historia de Chile, de María Gabriela Huidobro. Este libro, si mal no recuerdo, salió el año pasado, y María Gabriela Huidobro es historiadora académica de la Universidad de Andrés Bello. Y a mí me parece increíble este libro porque ella desmiente muchas concepciones que tenemos de ciertas mujeres históricas, ¿no? Cuando preguntamos por mujeres de la historia, siempre nos nombran a Gabriela Mistral, a Violeta Parra de repente, a lo más Amanda Labarca, Elena Cafarena de las últimas, pero acá, además de esas mujeres increíbles, se hablan de otras mujeres quizá un poco más olvidadas. Por ejemplo, una de las que yo más destaco es Micaela Cáceres, que ella fue la fundadora del primer sindicato de trabajadoras mujeres en el país, en Valparaíso, y de hecho para el Día de los Patrimonios se abrió ese espacio en Playa Ancha, así que estuvo muy entretenido. Yo no pude asistir porque estaba acá en Santiago, pero según lo que ahí me enteré por las chicas que fueron, hacían una convocatoria súper amplia, hablaban sobre la historia de las mujeres en Chile y sobre todo en Valparaíso, porque también nuevamente siento que muchas veces los espacios culturales o patrimoniales están muy centrados también en Santiago, en la capital, entonces muy entretenido que esta parte de la historia se haya desembocado allá en Valparaíso, en el puerto. Y a mí particularmente me encanta esta mujer, ojalá tengan la oportunidad de leer sobre ella. Fue una activista política feminista muy importante de la que no sabemos casi nada. Y bueno, también se hablan de otras mujeres muy reconocidas de la historia, como por ejemplo la sargento Candelaria Pérez. También hay mujeres mapuches de las que se habla, que a mí lo que me encanta que dice María Gabriela acá en este libro es que muchas veces no se tiene como digamos, la biografía de estas mujeres porque solemos tener la historia del bando ganador, ¿no? En este caso sería España. Entonces no sabemos de estas mujeres que también lucharon y lucharon por su propia identidad, por su identidad ancestral. Entonces es muy, muy interesante. Ojalá tengan oportunidad de leerlo. Es muy, muy entretenido. Si bien tiene harto pie de página y mucho dato duro, es increíble la forma en la que está escrito. Y se puede leer como novela. Claro, sí, porque es que a mí me encanta eso de la historia, que al final es como leer un cuento, como que muchas cosas parecen ficcionadas, pero en realidad sí pasaron así. Y algo particular que a mí me gusta mucho y me acordé a partir del Día de los Patrimonios es que yo aproveché de hacer el recorrido por la Moneda este fin de semana. Ajá. Y uno de los salones es el Salón Amarillo, que es el Salón Amarillo por Javiera Carrera, porque ella es reconocida históricamente por el tema de la bandera, la primera bandera chilena, que tenía amarillo en sus colores. Y claro, por eso es como símbolo este Salón Amarillo. Pero acá de hecho se desmiente un poco esa concepción de Javiera Carrera. Javiera Carrera fue mucho más activista política que simplemente bordar la bandera, que obviamente no deja de ser importantísimo, un símbolo patrio que mantenemos hasta hoy claramente evolucionado, pero hablamos de los hermanos Carrera y
tenemos la percepción de los puros hombres y dejamos totalmente olvidada a Javiera, que hizo mucho más sobre, digamos, la construcción del Estado chileno. Entonces, es también importantísima como dejar de lado también esa dimensión como muy superficial y feminizada también de las labores que hacían las mujeres en la historia. Así que Javiera Carrera, por supuesto. Javiera fue una de las, bueno, una que estudió en el liceo número 1, Javiera Carrera, fue una de las organizadoras de los salones. Que fueron súper importantes para todas las revoluciones en todo el mundo, ¿no? Los procesos de independencia, que es básicamente juntar a la gente. Juntar a la gente que hable, que se junte, y en este caso que complote. Claro. Entonces, es fabuloso también el trabajo de María Gabriela Huidobro Salazar. Ahí celebramos también a la Cote Cumplido, por ejemplo, que también ha hecho un trabajo muy bonito levantando historias de mujeres. Así que si quieren patrimonio y desarmar mitos respecto a que las mujeres recién venimos apareciendo en la historia, aquí están los antecedentes. Sí, porque se sigue, de hecho, toda la historia de Chile a partir de solo las mujeres. Entonces es muy interesante saber que siempre estuvimos ahí. Y otro libro que a propósito de los patrimonios me pareció interesante destacar es Alberto Jugador de Rosario Orrego. Rosario Orrego es considerada la primera novelista mujer. Si bien tiene precedentes como Mercedes Marín Recabarren, que se dice que fue la primera escritora chilena, este libro, digamos que se sale un poco de la novela rosa que se le dice un poco a la literatura de las mujeres, sobre todo en un principio, porque tiene mucho este canon como de la psiquis, que se consideraba muy masculino de la época, y Alberto Jugador particularmente, que además es un protagonista hombre escrito por una mujer, que yo creo que esas dimensiones muy interesantes también de analizar, habla sobre la ludopatía principalmente. Alberto es un hombre de alta aristocracia, de la aristocracia oligarquía, y él empieza a tener un tipo de casino para la época. Llegan hombres de la alta clase social a jugar y se endeudan. Obviamente él se empieza a hacer cada vez más millonario, y la perspectiva de su esposa es como él teniendo todo este dinero, todo este capital, aún así ella dependía 100% de él. Ella no tenía su propio, digamos, dinero, no podía ser independiente económicamente, a pesar de que ella también estaba muy involucrada en el tema, por ejemplo, de las apuestas. Y bueno, hay también una historia, digamos, un lío amoroso que se ve mucho desde la perspectiva de las mujeres con respecto a algo muy parecido que hablábamos la otra vez con las maternidades, del tema de los engaños, los celos, etcétera, pero desde una perspectiva que suele ser muy masculina con respecto a cómo se ve el amor, pero desde la perspectiva femenina. Entonces a mí me parece muy, muy interesante. Ella habla mucho de la libertad económica de las mujeres. Entonces para mí es como uno de los primeros manifiestos que se tiene sobre este primer impulso de independencia económica que tenían las mujeres en estamos hablando a mediados del siglo XIX. Claro. Entonces es impresionante, la verdad es que este libro es increíble. Recién hablábamos que este es de la editorial suramericana, una editorial chiquitita que, bueno, me envió este libro y además me envió otros más muy similares que no he tenido oportunidad de leer, por eso no los traje, pero por ejemplo Mariana Cox, que también es una de las primeras novelistas que tenemos en el país. Así que eso, muy interesante también ir analizando editoriales chiquititas que muchas veces recuperan estos legados que las editoriales grandes quizás tienen un poquito más olvidadas porque o no tienen los derechos de autor. O están metidas en las novedades. Claro. ¿Sabes quién más tiene una linda colección? Ediciones Universidad Alberto Hurtado, que han hecho esta biblioteca recobrada. Sí, que me encanta. y también hay un libro, está Los Buscavidas de Rosario Orrego, lo estaba aquí chequeando, en donde también han levantado escrituras de novelas de mujeres del siglo XIX especialmente, principios del XX, para mostrar que las mujeres vienen escribiendo desde hace muchísimo tiempo. Luego, como tú decías respecto a la historia, quienes han definido el canon, quienes han definido qué se publica o no, qué se recuerda o no, no han sido las mujeres. Claro. Así que es muy importante que se estén rescatando sus testimonios y su trabajo también. Claro, de hecho, desde la biblioteca recobrada también está recuperado de Martina Barros Borgoño. Sí, Recuerdos de mi vida. Recuerdos de mi vida, que es su como autobiografía, y también es de los primeros, digamos, documentos que se tienen de autobiografías de mujeres. Ella es considerada una de las primeras feministas, de hecho, en el país. Ella hizo la traducción de La esclavitud de la mujer, creo que es el título del texto de Stuart Mill, creo que es el nombre. Vamos igual a buscarlo, pero es Stuart Mill. Sí. Que es un texto, tristemente lo escribió un hombre, pero muy revolucionario con respecto John Stuart Mill, eso él nos faltaba, sí, John Stuart Mill. Y él escribe como toda esta revolución respecto a la independencia de las mujeres. Él
netamente yo creo que fue el primero en reconocer a las mujeres como ciudadanas, independientes y pensantes por sí mismas. Y Martina Barros Borgoño tradujo ese texto, la primera en Latinoamérica en traducirlo, y gracias a ella tenemos como todo este precedente del resto de textos feministas que vinieron, porque de hecho, a propósito que viene ahora Julieta Kirwood, se basó mucho en este libro para ella empezar a hacer su propio pensamiento feminista. Entonces, si no hubiese existido Martina Barros Borgoño, el movimiento feminista latinoamericano y chileno particularmente hoy ni siquiera sería lo mismo como lo conocemos. Y a propósito de eso, Julieta Kirwood, obviamente, una de las íconos del movimiento feminista chileno, ella fue una acérrima defensora de los derechos humanos, sobre todo en la dictadura, pero ella viene desde mucho antes, obviamente. En este libro, Ser política en Chile, ella habla, es socióloga, y ella habla a partir de esta dimensión sociológica sobre cómo las mujeres tenemos que estar incluidas en la política y cómo lo personal es político. A quien hace digamos, este dicho feminista que hoy en día vemos en pancartas y todo, pero muchas veces utilizamos frases icónicas que no sabemos de dónde provienen. Y creo que también es importante saber qué es lo que estamos predicando y de dónde surge ese pensamiento. Así que, si quieren saberlo en particular, Julieta Kirwood, toda su obra, pero particularmente Ser política en Chile, ella habla sobre todo lo que pensamos y hacemos en nuestro día a día es un acto político. Sí, claro. Decir que no eres político es un acto político. No votar. Decir, yo no soy feminista porque no odio a los hombres. Es un ejercicio político. Exactamente. Todo lo que decimos es político. De hecho, a mí me parece súper importante leer a la Julieta Kirwood y a todas las mujeres de su generación, que fue una generación súper importante. Ella nace el 36, muere el 85. Fue parte, si no me equivoco, de Mujeres por la Vida, que fue la primera organización civil que se organiza, en este caso además con mujeres súper de distintos lugares políticos, y son las primeras que empiezan a manifestarse contra la dictadura en las calles. Claro. Hay un documental sobre eso que les recomendamos. Es maravilloso, sí. Y también, no sé, a mí me pasa, porque, claro, yo soy un poquito más vieja que tú, Antonia. Soy su profe, además, un poco más. Y una de las cosas que a mí me preocupaba del boom feminista del 2018, ¿cierto? Del mayo feminista y todo eso, era que en algunos casos se sentía la idea de que estamos creando algo, ¿no? Como si no tuviésemos una historia. Claro. Y es súper importante para que cualquier movimiento social pueda sobrevivir, reconocer de dónde viene, ¿no? Claro, y yo creo que, porque también uno tiene la posibilidad de preguntar qué funcionó, qué no funcionó, qué aprendieron, ¿cierto? ¿Qué cosas nosotros podemos hacer mejor? Porque si estamos inventando la pólvora cada década, claramente va a ser difícil avanzar, ¿no? Pero tenemos una tradición feminista, hoy día podemos encontrar los libros, hay que ir a por ellos. Claro, sí. Entonces, Julieta Kirwood para mí obviamente fue un patrimonio de nuestro país, sumamente... Yo siento que si bien está reconocida, igual es olvidada muchas veces por el propio movimiento feminista, ¿no? Digamos, el movimiento más callejero. Sí. Más que obviamente académico, una que está como un poco más inmersa en este mundo, las lee, las analiza, las estudia, pero claro, una va a la calle muchas veces, como te decía, utilizan sus pancartas y no saben de quién es la frase, en qué contexto se dio. Entonces me parece muy importante. Por ejemplo, a mí hay una frase que me gusta mucho que es democracia en el país, en la casa y en la cama, que también es de la Julieta. Son frases potentísimas que utilizamos quizás a diario muchas veces o para denunciar cosas. Ponte tú para casos emblemáticos ahora como Monsalve, ponte tú, que está viendo de nuevo todo este tema de las conversaciones. También se utilizan muchos conceptos de los que utiliza la Julieta Kirwood para denunciar esta violencia política, sexual hacia las mujeres y dejamos de lado como todo el contexto que se necesita también para hacer ese tipo de análisis. Así que yo de verdad los dejo más que invitados a leer a Julieta Kirwood. De hecho, esta dimensión, claro, es mucho más densa, digámoslo de esa forma, es mucho más académica, pero también existe, por ejemplo, este compilado que hace Banda Propia con Pérdida, de Julieta Kirwood, que tiene un prólogo increíble de Cynthia Rinsky, si mal no recuerdo. Creo que es Cynthia Rinsky, pero sí lo podemos buscar. Y también es increíble porque ahí se analizan todas las cartas, los diarios de la Julieta, sus textos propiamente publicados, que ayudan a entender de una forma mucho más cercana también, porque hay un tercero que está mediando ese entendimiento del texto. Entonces, para mí, también es muy complementario a este libro. Por ejemplo, no lo traje porque ya traía muchas cositas. Ahora, pero cierto, increíble. Prólogo de Cynthia Rinsky, el libro se llama Preguntas que hicieron movimiento, escritos feministas de 1979 a 1987.
85, y es importante, además destaquemos la colección Perdita de las bandas propias, que es alucinante, que es básicamente rescatar escritos de mujeres, en muchos casos diarios y cartas. Sí. Ahí queda explicitado que lo personal es político y todos prologados por escritoras contemporáneas. Claro. Una maravilla de trabajo el que ha hecho las fabulosas de banda propia. Claro. Y nos vamos con último trajo un montón de libros la Antonia, y los trae. Es un tocho gigante, ya lo he mostrado en otras oportunidades, pero nunca está de más. Diáfana luz impalpable de Estela Corbalán, este es el tomo 2, ya está publicado el tomo 1, se viene el tomo 3 también. Tristemente no está a la venta y ustedes dirán, entonces, ¿por qué lo trae? ¿Por qué lo traes, Antonia? Porque hay que reconocer... ¿Ah? Sí, por supuesto. Hay que reconocer a las autoras olvidadas nuevamente. Yo no tenía idea, tristemente, de Estela Corbalán hasta que me enviaron estas Ediciones Sol, es la editorial que está recuperando su legado, que de hecho ahora es Fundación Estela Corbalán también, por la poetisa o poeta, como prefieran decirle, Daniela Sol. Ellas son de Talca, sí, de Talca, porque es una autora de Talca propiamente tal, es de la generación del 38 y ella escribió unos poemas increíbles, era una viajera empedernida, conoció a todo el mundo, fue íntima de Alfonsina Storni en Argentina, entonces ella tenía una visión de mundo tan moderna. De hecho, ella fue de las pocas mujeres de la generación del 38, sabemos que casi era imposible entrar a ese círculo, incluso en el 50, en los 80 recién incluso empezaron... En el boom. Claro, incluso en el boom. Entonces, ella de hecho era parte, o digamos estaba ahí un poco decolada en este club Mandrágora, si mal no recuerdo, que es el que lideraba Vicente Huidobro, que guiaba a varios escritores, obviamente ultramachistas, y ella estaba ahí haciendo frente a las pocas poetas mujeres que tenían reconocimiento, y tristemente, como sucede en este país, se tuvo que ir para surgir, digamos. Ella se fue a Argentina, así como muchas de nuestras autoras se fueron a Argentina, donde tenían un poco más de aprecio, como Teresa Bilsmont, por ejemplo. Y claro, ahí comienza esta amistad con varios escritores, entre ellos Alfonsina Storni, donde la recuerda en varias de sus obras, y a mí me parece increíble su forma de escribir. Ella habla, por ejemplo, entre sus textos de Valparaíso, de Viña, y a mí me encanta porque yo, como soy de allá de la Quinta, de Villa Alemana, me gusta mucho comparar cómo lo veían las autoras de la época, algo que hoy uno lo ve como en el día a día y quizás no lo aprecia, claro, de la forma en que ellos lo vivían en una época totalmente distinta, que ya ni siquiera parece la misma ciudad. Entonces, Estela Corbalán, de verdad, si son de Talca, están las bibliotecas y en los colegios, así que ustedes pueden ir a buscarlo. Y sé que hace poco se estrenó o se va a realizar, si mal no recuerdo, el concurso de poemas de Estela Corbalán, y también se va a hacer un museo, así que vienen hartas cositas con respecto a esta autora que debemos recuperar y debemos reconocer más. Bueno, ahí se quedaron entonces con 4 estupendos libros de escritoras chilenas patrimoniales que hay que conocer, que hay que celebrar, y se va con un regalo. Otra escritora. ¿Te gusta Agatha Christie? Sí, me gusta harto. ¿Sabes que ese libro lo leímos en nuestro club de lectura, Cianuro Espumoso? Porque bueno, Planeta sacó la colección ahora de Agatha Christie, entonces como uno puede leer todo, y es muy interesante porque es como el libro engranaje, antes de que aparecieran los personajes de Poirot o de las distintos que ya conocemos como el estilo, ¿no? Aquí no hay un detective, sino es más bien como uno es el detective, el que va descubriendo qué misterio. He escuchado reseñas de este libro. Sí, bueno, es que Agatha Christie es increíble. Oh, qué grande Agatha Christie. Su mente es increíble. Y además esa cosa también, ¿no? Hablamos con el Pancho Ortega antes, de que de repente por género, por popular, es como que uno dice, bueno, literatura menor. Agatha Christie, literatura menor, jamás. O sea, gran escritora. Vayan a darle una oportunidad. Y bueno, la Antonia se va con Cianuro Espumoso. Ustedes pueden seguir a la Antonia en Instagram, siempre se van a enterar. Acaba de terminar una serie de 100 libros escritos por mujeres. Hay 100 reels de recomendaciones, se pasó. Todo mi respeto, querida. Gracias por venir, nos vemos en un par de semanas. Gracias, Anto, nos vemos. Nosotros les invitamos a que no se vayan de la compañía de Radio UNIAC, porque se vienen tantas canciones buenas. Ya vi que llegaron los invitados. Se viene Golosa Orquesta esta mediodía, acá en tantas canciones buenas. Y eso, nosotros volvemos el jueves. Mañana les contamos que vamos a detener nuestros programas, que vamos a hacer un montón de arreglos técnicos para que ustedes nos escuchen mejor. Así que eso, nos encontramos, quédense en la compañía, viene la Muriel con tantas canciones buenas, y yo regreso el jueves para un nuevo Comunicarte. Chau.